En la sentencia notificada este lunes en el caso de Eras García y otros, versus Honduras, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable internacionalmente por la ejecución extrajudicial del dirigente político y sindicalista Herminio Eras García, la Corte concluye que diversos familiares de Eras García a lo largo de 30 años fueron objeto de ataque deliberado a través de persecuciones, detenciones ilegales, malos tratos y torturas, allanamiento a sus viviendas y destrucción de sus bienes. Estos hechos causaron la desintegración de la familia e incluso llevaron a que un hermano y hermana tuvieran que exiliarse. En este caso, el Estado de Honduras realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional, reconociendo todos los hechos y violaciones alegadas y comprometiéndose a una serie de medidas de reparación. El tribunal señala que los hechos del caso ocurrieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en la década de 1980 en Honduras, en el marco de la doctrina de seguridad nacional en que existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas militares. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 3 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes postpago y recibí gratis 2 meses y un smartphone. Remarcamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras culpable por la ejecución extrajudicial del dirigente político y sindicalista Herminio Eras García y consecuentemente por la violación de sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación y a sus derechos políticos. 39 años de espera impunes se cierran con la condena penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial del dirigente sindicalista y miembro del Partido Comunista, Herminio Eras García. Bueno, el Estado de Honduras una vez más ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que Honduras es de los países que más sentencias tiene en su contra ante este organismo internacional. Herminio Eras murió a balazos en 1983 en una transitada calle de San Pedro Sula. Sus verdugos, según la versión de los testigos, no ocultaron las motivaciones del crimen y de entrada se responsabilizó a las Fuerzas Armadas del hecho. El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras, COFADE, llevó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y si uno mira el patrón de lo que fue la ejecución de Herminio Eras, la persecución de su familia, la tortura y todo lo que, y la impunidad, casi 38 años, 39 años de impunidad que ha vivido esta familia, usted va a ver que en Honduras se sigue repitiendo. La impunidad por actos cometidos por el Estado, particularmente por hechos cometidos por militares y policías, es una constante. Después de Perú y Guatemala, Honduras es uno de los países con el mayor número de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, la primera condena de esta instancia internacional fue contra este país, que una y otra vez violenta las garantías individuales, pese a las recurrentes sentencias. O sea, el Tribunal Internacional se estrenó con Honduras y hay muchos casos más en fila y otros casos serán llevados. Entonces yo me pregunto, estos casos de la Napo, si yo fuera familiar yo los llevaría porque no creo que encuentre justicia localmente. Están en camino otras demandas de violaciones a los derechos humanos, como la demanda de casi un centenar de policías depurados en el gobierno del presidente Carlos Flores, la extradición al margen de la ley de Ramón Mata Ballesteros y otros casos recientes que fácilmente podrían llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminar en la Corte. Por ejemplo, este caso de la Napo. Este caso de la Napo es un caso que clasifica para el sistema interamericano. El caso de Keila Martínez, el caso de otros casos emblemáticos que han habido recientemente. Me parece que el Estado de Honduras debería de tener un departamento, no sé si adscrito a Pedro Joaquín Amador, que es el brazo de la presidenta, para llegar a arreglos amistosos. En este caso, el Estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la República, reconoce su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Herminio Eras, pide disculpas y perdón público y se compromete a reparar los daños, pero también a separar las funciones policiales militares.